En esta oportunidad, el doctor Marcelo Muniz nos presentará acerca de los métodos de aislamiento de microplásticos para aplicación de técnicas en relación de isótopos estables. Así que dejo con ustedes a Marcelo nuevamente. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Daniel. Gracias, Fernanda, también por la ayuda y todo. Antes de empezar a hablar de porque en verdad la idea de esta básicamente es decir algunas de las cosas que utilizamos ya como métodos de preparo comunes para el microplástico y cómo podemos mantener esto para la idea de aplicación de la relación de los isótopos estables. Pero antes de esto, durante el almuerzo discutimos bastante acá, entonces el profesor Benjamín me pidió que hiciera algunos comentarios que fue de experiencia de él, de cosas que tal vez sea bueno que compartamos acá. Es que primero, la parte de utilización de blancos, había una pregunta que hablaba de si mantenía el filtro sobre agua o filtro seco. Una otra opción que fue presentada por el profesor Benjamín es que utilice el portaobjetos. Estos portaobjetos comunes de todos, se hace como una limpieza de él y también se puede utilizar como blancos de laboratorio. La otra cosa que me pidió para complementar es que nosotros hablamos mucho de la parte de biota, la parte de sedimentos y arena. La parte de comida aún está muy mal desenvolvida, entonces también va a ser una, una gran cosa que se debe, digamos, desenvolver en los próximos años, pero un protocolo que ya viene siendo bien aplicado y es muy bien desenvolvido, es un protocolo desenvolvido por un profesor del estado de California, el profesor Wong. Entonces, este es un protocolo que tal vez podamos seguir cómo fue el criterio de definición de las cosas y es un protocolo que está aplicado directamente para agua potable. Entonces, gostaria de agregar eso y yo quería, pero infelizmente no está acá, puedo compartir por él. Compartir una experiencia de él. Ok, got it. Sí. Eh, que es la experiencia de la contaminación aérea que se ha en el medio ambiente. Es que estaba compartiendo acá una experiencia que estaba mirando en microscopio un filtro y la luz que tenía, se veía varias distintas partículas por la luz y se vio una fibra rosada que se fue caminando por prácticamente todo el camino de la luz y se quedó ahí perdida por lo aire. Entonces, yo gostaria de salientar que sí, la contaminación aérea en nuestros laboratorios puede no parecer que está ahí, pero sí está presente. Entonces, me pidió para reforzar este mensaje que es muy importante, tener mucho cuidado con la parte de contaminación por aerosol, que es una cosa muy dañosa para los estados de microplásticos. Entonces, disculpe este breve resumen, pero bien, fue una buenísima discusión, entonces me gustó bastante las preguntas y la participación. Entonces, gracias por eso, entonces trago acá un poquito más de complemento. La idea de esta es intentar hacerlo como uh, dejar una mensaje de que lo que estamos utilizando hoy para estudio de microplástico no se necesita cambiar tanto para los estudios de técnica de relación de isótopos estables. Entre tanto, hay cuidados, hay, digamos, cosas que debemos tener en mente cuando se aplica estas técnicas para que no se dañe mucho el, eh, el resultado final. Empiezo acá discutindo esta imagen que puse como un resumen del protocolos.
de técnicas que habíamos aplicado en la charla de ayer. Y una cosa que es muy importante salientar es para qué se va a utilizar, cuál es la pregunta que se va a utilizar cada tipo de técnica. Entonces, pongo acá una idea de, si quieres apenas hacer una identificación de microplástico en una muestra, que tal vez no consiga alcanzar separar o que no alcance, digamos, eh, no sé cómo voy a decir, separar individualmente o hacer una medición que pueda clasificar y ver que existe microplástico en una muestra de mezcla, tiene que tener en mente que hay algunas técnicas que sí se puede hacer eso utilizando la técnica de isótopos estables o de espectrometría de masas, pero tiene que tener en mente varias cosas y asegurar que la cantidad de material que tenga sea suficiente. Pasa lo mismo para la clasificación, son distintas técnicas, perdóname, que se puede hacer eso, pero tiene que tener en mente que no es solamente una clasificación, digamos, individualizada en cuanto estamos acostumbrados con FITIR y Raman. Es una clasificación de varias cosas y dependiendo si es una muestra de mezcla desconocida, tal vez tenga más de un plástico ahí y esta cuantificación se queda un poco perdida en términos de partículas, pero tal vez se alcanza a medir la cantidad en términos de microgramos. Hay otras técnicas que voy a discutir un poco la parte de fraccionamiento, que esta se va un poco más para los nanoplásticos, que son cosas extremadamente complejas de se hacer clasificación. Entonces, probablemente las técnicas isotópicas pueden ayudar ahí. La parte de contaminantes, ayer discutimos bastante algunas posibilidades de se cuantificar o se identificar aditivos y contaminantes. Entonces, hay pocas técnicas que están entrelazadas a eso y visan ver y cuantificar este tipo de adherido al plástico, pero además son posibilidades de hacer un estudio más profundo de nivel de degradación o hasta mismo niveles de contaminantes que estos plásticos cargan durante su vida. Y aquí es una cosa que también discutimos después que cerramos la última presentación, es que muchos trabajos aún no visan a busca por la fuente de microplástico o la origen de este microplástico. Y una cosa acá que gostaria de salientar é que, por exemplo, quando estamos haciendo un muestreo, mesmo que la idea no sea directamente buscar la fuente o buscar la origen, es muy importante que todo material que esté envolvido en este muestreo, que pueda ser de plástico, principalmente cuando tratamos con pescadores, que se tienen redes, se tiene tablas de plástico, se tiene material de plástico en el barco, se tiene botella de plástico. Todo eso es importante que tenga una muestra, digamos, de su, para ti, para que ustedes construyan una librería individual de la región de donde está sacando este microplástico. Entonces, tener este tipo de material asociado es muy importante cuando se fue a trabajar con contaminantes, aditivos, porque tiene que agregar una idea de dónde viene este material. Bien, durante el muestreo ya discutimos bastante el tipo de muestreo que se hace, el tipo de separación por biota, por sedimento, por todo. Entonces, hay distintos métodos. No hay ninguno especializado para parte de análisis isotópica. Lo que debemos tener en cuenta es que muchas de las técnicas se utilizan de fracciones orgánicas o se utilizan de resíduos que se vienen de material orgánico
Entonces, evitar que haya contaminación de esto de manera, digamos, masiva, como hojas, como microalgas, como material ahí que se puede se quedar adherido, puede ser un buen inicio para una aplicación de una técnica. Nosotros sabemos que a veces cuando se vamos a campos tenemos cosas increíblemente difíciles de se separar y cosas que sí. Vemos que hay mucha problemática para se isolar los plásticos, pero bien, tenemos que evitar que eso pueda entrar en una influencia cuando estamos agarrando resultados. Algunas técnicas, como hablaba ayer, la cuestión de la análisis elemental, necesitan de un pequeño preparo o una pequeña cantidad cuando se llega a analizar. Acá expongo, por ejemplo, la análisis elemental, que necesita al menos 200 microgramas de plástico puro para poder ser analizada. Entonces, después de todo preparo, es necesario que tenga un mínimo de masa para se utilizar en la técnica. ¿Qué pasa? Es que muchas veces cuando hacemos un muestreo, una preparación de todo, no conseguimos isolar plásticos muy grandes. Y estos plásticos muy grandes tal vez no se va a alcanzar masa suficiente para ser, digamos, evaluado por una técnica como esa. Entonces, tener en mente la masa es muy importante para garantizar que las técnicas aplicadas son bien efectivas o van a ser muy eficientes para la pregunta que quiere responder. Cuando se trata la parte de la cromatografía, que tenemos muchas veces es que no vamos a poner el plástico de forma, digamos, directa. Tenemos que hacer una transformación de él, muchas veces haciendo una dilución en un solvente. Como hablaba en una de las preguntas, hay un método de separación que sería separación por centrífuga con metanol. Este método se podría utilizar, por ejemplo, para aplicación acá en una espectrometría de masa. Contudo, se va a utilizar un método que necesita una disolución en un solvente, es necesario que tenga material suficiente y que se utilice de él antes que se haga eso. ¿Por qué digo eso? Muchas veces podemos estar, digamos, involucrados con una técnica o podemos estar dispuestos a hacer un resultado con una técnica que es destructiva. Y cuando vemos los resultados de esta técnica, sería buenísimo tener una información antes, pero no se alcanza más. Entonces, para cualquier técnica que sea destructiva, tener en mente que tiene que hacer fotografías, cálculos de tamaño, cantidad, de formato, todo eso antes. Hasta mesmo se puede una clasificación química para que después no tenga arrepentimientos. La verdad es. Y cuando vamos para otras técnicas más, uh, como la pirólisis o otras que necesitan de menos material aún, la complexibilidad de poner esta muestra ahí se empieza a se quedar muy más difícil. Entonces, cuanto más limpio el material está, cuanto más purificado, digamos así, va a ser mejor. Por ejemplo, los tres tipos que se tiene de inyector para la técnica de pirólisis envolve copos que son muy pequeños, de la orden de 6 milímetros. Entonces, es muy importante que mantenga la muestra bien tratada, bien limpia, bien isolada para que el análisis sea representativa de lo que quieres ver. En el caso de la análisis de pirólisis, cuando se tiene, por ejemplo, pequeños filtros o pequeños aglomerados de plástico, por eso que puede utilizar para nanoplástico, también tiene que tener en mente que el resultado final
Es como el sumatorio de todo que estaba dentro de este copo de muestreo, este grupo de muestreo. Entonces, tiene que tener en mente que todo que pone ahí va a ser un resultado único para esta mezcla. Y ahora entramos en la parte de preparación. Obviamente, vamos a utilizar los métodos que ya teníamos antes, no vamos a crear una nueva metodología, senão no podría trabajar en conjunto. Y una de la metodología para separar en tamaño que se tiene mejor implementada es la cuestión del tamizado. Entonces, para este tipo de análisis, se utiliza el mismo rango de tamizado y todo, pero si quieres alcanzar niveles de nanoplásticos, es necesario utilizar cuanto más tamices se pueda. Más una vez, si el tamiz es propicio para análisis de granulometría, entonces, para algunos casos, cuando se quiere ver nanómetros, es necesario comprar tamices especiales que a veces son muy difíciles de encontrar. Pero para los rangos que estamos trabajando hoy, de 300 a 5 milímetros en remarco, es más que suficiente para utilizar en las técnicas de espectrometría de masas y eh, de razón isotópica. La parte después de una separación, obviamente nosotros vamos a tener partículas grandes y bien, si va a utilizar únicamente para análisis isotópica, la deformación de este plástico no va a ser un problema. Entonces, tú podrías poner en aquecimiento de 40 grados sin miedo. Pero si tiene otras técnicas que se va a aplicar antes, es mejor que no utilice este secado o utilice un secado con una temperatura mejor, poniendo 40 grados como el máximo posible. Diferente, por ejemplo, del microfitir, que tiene un problemón con agua, la gran mayoría de las técnicas isotópicas no tiene tanto problema con una muestra húmeda. Entretanto, si tiene agua en su muestra, puede tener microorganismos, puede tener toda una cantidad de vida ahí que puede agregar mucha información orgánica que no realmente está asociada al plástico. Entonces, la secaje siempre va a ser una cosa importante para garantizar que se está analizando el plástico. La separación por densidad, esta, utilizando la abordaje que se usa para separación normal, no se debería cambiar. Utilizando el citado de nuestro amigo que estaba en Japón, si queremos tener el número máximo de microplástico disponible ahí, sí se debería cambiar a un sal que, que tenga una densidad, una agua disuelta en una densidad que tenga más densidad que los plásticos. Para evitar eso, cuando se trabaja con la análisis isotópica, además de utilizar la separación por densidad de los picking que están arriba, también se hace una separación por densidad en filtración y filtración de este residuo que está abajo. ¿Por qué hacemos esto? La técnica isotópica se utiliza de básicamente masa de material disponible. Entonces, si hago una filtraje y tengo material de plástico que sea suficiente para la realización de la técnica, es posible analizar. Y a veces, cuando no tenemos, digamos, una separación por densidad, devido a diversos fatores, pero, por ejemplo, si no tenemos acceso a un sal o si no tenemos acceso a un sal con una densidad muy alta, una manera de recuperar un poco más de material de esta muestra que se está trabajando es la utilización de este tipo de filtraje.
Para las análisis isotópicas, tenemos un problema que es el fato de que muchas veces estamos mirando el carbono. Entonces, para una mejor limpieza y para un mejor trabajo después, cuando se va a hacer la medición, es evitar principalmente el filtro de celulosa. Quizá con utilización de un blanco muy preciso o tal vez una media de blanco se pueda utilizar ella, pero todos tienen preferencia, todos los artículos que vi, tiene preferencia por los filtros de fibra de vidrio y un procedimiento de limpieza común es la muflaje a 450 grados por 4 horas. Entonces, estos son los procesos básicos que se están utilizando. Cuando hacemos una filtración, este es otro problema que enfrentamos hasta para los microplásticos, es que muchas veces no es una cosa homogénea. Podemos tener una variación distinta de varios puntos donde puede se quedar aglomerado este material. Entonces, por varias veces, lo mejor es analizar todo el filtro do que analizar una fracción. El profesor Benjamín estaba recordando después de la presentación que cuando hacemos este modelo de separar fracciones de un filtro o utilizar una área de este filtro, esto vale bastante cuando estamos hablando de muchas partículas. Pero cuando se tiene pocas partículas en el filtro, el mejor es analizar todas posibles. En el caso de análisis isotópica, perdón, o en caso de análisis de cromatografía, de espectrometría de masas, muchas veces por conta de la cantidad de material, se va a utilizar todo el filtro. El caso de la biota. Nosotros tenemos siempre una problemática grande cuando se trata de un material que está disponible en un tejido o en un pez, que es la grande cantidad de cosas que se puede estar agregada a este material. Entonces, una limpieza de este material es crucial. Se va a trabajar por la parte de clasificación o material adherido, tiene que garantizar que haya una limpieza de la superficie muy bien hecha. Y por conta de no querer dañar más el material, esta limpieza tiene que ser con agua milico. Una cosa que pasa principalmente cuando vamos a trabajar con muestras que están adentro de tejidos o muestras que están, digamos, en medio ambiente, es que esta formación que se tiene alrededor de este material es una formación, digamos, de biofilme, de partículas que se están agregadas. Entonces, lo que buscamos principalmente es definir la pregunta de cómo vamos a trabajar con eso. Entonces, estamos mirando la borda la parte externa de este plástico, podemos estar mirando una parte que ya fue muy atingida, que ya fue muy dañada, y bien, no necesariamente va a ser lo que pasa igual un plástico que está pristino o cosas así. Entonces, hay que tener un cuidado de separar estas fracciones si caso necesita utilizar esto para su pregunta. Entonces, para esto yo he traído acá unas situaciones donde se utiliza, por ejemplo, solamente una parte del borde con intuito de estudiar principalmente la comunidad biológica que está adentro o la comunidad de biofilme que está formando ahí o até mesmo la cantidad de contaminación que se está adherida al plástico. Hay distintos trabajos que están buscando este tipo de información y que están explorando cómo
se adentra la información que está en medio ambiente al microplástico y mañana vamos a hacer diversas charlas que discuten la parte de degradación, entonces se va a poder entender un poquito más de lo que pasa en estos sistemas, pero que la información que se tiene hoy es que la parte externa siempre va a ser más dañada, entonces se utiliza ella para este tipo de estudio. Cuando se está trabajando con la parte más interna, que pasa es que tiene que hacer como un estudio de variación que se va desde afuera hasta adentro, porque esto se va a cambiar en niveles de contaminación, de degradación de información. Un trabajo que presenté ayer que hizo esto de una manera espléndida fue utilizando el amostrador de laser ablation juntamente con la técnica de ICP-MS. Entonces fueron 4 puntos desde el borde hasta el centro del microplástico y la idea principalmente era ver niveles de contaminación adentrando el microplástico. Y como podemos ver acá, diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de contaminantes ha encontrado en diferentes niveles adentro del plástico. Entonces, esto es una cosa que tiene que tener en mente cuando se está planeando la utilización de estas técnicas. La otra cosa es la análisis de biofilm. Hay muchos trabajos que no se están, digamos, directamente preocupados con el plástico, pero sí el biofilm que se forma afuera. Y para eso tiene que hacer una extracción de este biofilm. La gran mayoría utiliza apenas agua miliqué, en cuanto algunos se utiliza de etanol 95%. Acá están algunos trabajos que se ha utilizado este tipo de abordaje y ha visto como toda una comunidad, son bastante, no parece, pero son muchos, que se puede formar alrededor del plástico. Entonces, esta es una manera de mostrar, digamos, una vez que ya tenga un plástico separado. Obviamente, yo puse acá como un pellet para que pudiera ser, digamos, más didáctico, pero este tipo de trabajo no solamente ocurre en pellet. Fragmento, filme, algunas fibras, son materiales que sí son disponibles para extracción de biofilm. Y para los demás, los más comunes son principalmente pellets y fragmentos. Bien, yo hice una presentación cortita, entonces esta parte acá es una parte que voy a hablar de nanoplástico, a pesar de no tener tantos materiales hablando del preparo y muestreo de nanoplástico. Esta fue la única técnica que encontré que hablaba directamente de nanoplástico y la idea de ella es hacer una separación donde se pone dos flujos cruzados y durante este flujo cruzado se va separando partículas. Esta partícula, las menores se van un poco más distante, las más grandes se quedan un poco más atrás y por cuenta de copos de recolección se puede separar las fracciones de estos tipos de plástico. Es como una técnica innovativa, es una técnica que se están aplicando, pero aún está en fase inicial de niveles de recolección, pero ya se están utilizando esto para nanoplástico. Entonces, yo no voy a extender mucho porque ya empezamos más tarde hoy, pero la idea era esa, apenas de traer algunas técnicas de muestreo que se están utilizando para los estudios de espectrometría de masas. Aquí están algunas leituras sugeridas
principalmente las que hablan de metodologías específicas. Y bien, estoy abierto a dudas caso necesiten. Muchas gracias. Claro. Sapka Lagos pregunta, cuando hablaste de muflaje a 450 grados, ¿te referías a los filtros de fibra de vidrio de las muestras o es como un control de calidad? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? Entonces, para toda medida se va a tener un blanco. Entonces, gracias por la pregunta, pero para toda medida se va a tener un blanco. Y para los filtros, cuando hablo de hacer un almuflaje, digo antes de hacer cualquier procedimiento. Entonces, primero se va a tener que hacer la camuflaje. Un filtro de este se va a utilizar como un blanco, enquanto los otros se van a aplicar la filtraje para seter los microplásticos. Entonces, la idea del filtro de fibra de vidrio es solamente para garantizar que no hay ningún plástico o nanoplástico adherido a él, bien, con la temperatura de 450 sería para garantizar que todo de plástico debería ser combustionado. Esta sería la idea. Sí. María Isabel Ríos tiene una pregunta. María Isabel, ¿quieres hacerla tú directamente a Marcelo? Y ahí te Sí, sí. escuchamos. Ok, muchas gracias nuevamente por la charla, Marcelo. Yo tengo una inquietud sobre los biofilm. En la primera sección hablábamos de que en realidad muchas de estas partículas, un porcentaje importante, ni siquiera son polímeros plásticos fabricados como plástico inicialmente, sino que son, por decir algo, fibras textiles modificadas por la industria para hacerlas resistentes o algo así. Entonces, podría hacerse ese estudio del biofilm o de contaminantes adheridos a la superficie sobre cualquiera de estas partículas, no necesariamente sobre polímeros plásticos. Gracias por la pregunta. Bien, las técnicas en verdad, ellas están disponibles para cualquier tipo de material. Entonces, se tiene este tipo de cosa adherido a algo que no sea literalmente un polímero plástico, aún los analitos de este tipo de adheridos y de contaminantes, se puede tener información de él, pero tiene que tener en mente que se pone algo ahí que se no se va a combustionar o se no se va a hacer, digamos, leído, no, los términos no sería leído, pero algo que no se pueda separar con la espectrometría de masas, no se va a tener información de la partícula definitivamente, se va a tener informaciones solamente de lo que está al borde de ella, que serían los contaminantes adheridos. No sé si te respondí, pero... Sí, pero entonces si la partícula, la fibra, que es lo que más encontramos en los ecosistemas acuáticos, estas fibras que muchas veces son textiles, ¿no pueden ser leídas en el espectrómetro? Entonces, estas fibras obviamente depende un poco de masa para algunas técnicas. Para otras, la masa es un nivel bien más bajo, pero se alcanza masa suficiente, sí se podría clasificar y ver contaminantes y adheridos que están ahí. Ok, muchísimas gracias. Una cosa a respecto de fibras es que se tiene posibilidad de agrupar las fibras, puede hacer como una medida de grupo de fibras, tal vez se alcance un nivel de masa que te puede tener más información. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. De nada, gracias a ti. Gracias, Marcelo. Por el momento no tenemos más preguntas. Claro. ¿Cómo seguimos ahora? Bien, no sé, no sé si los que están acá aún tiene pregunta de la charla anterior. Creo que si hay cosas que aún gustarían de preguntar o discutir, nosotros estamos abiertos. Hoy día sería una cosa más voltada para esta parte de metodologías de muestreo, preparo y análisis. Entonces, si alguien se siente abierto a preguntar, estamos acá para ayudarlos.
No, ya que está abierto el espacio respecto a las cosas de la mañana, yo creo que una de las mayores confusiones que solemos tener cuando estamos trabajando con muestras biológicas es el tema de la digestión. Incluso usted mostró esta mañana también algunas diapositivas sobre las muchas posibles soluciones y que se generalmente prioriza el KOH, pero es un poco difícil precisar cuánto KOH, o sea, que estas soluciones digestivas no vayan a afectar el material. No sé si ustedes en su experiencia han encontrado como una solución ideal, digamos, para minimizar el daño sobre el material a la vez que se logra esa digestión y que no dificulte tanto después el filtrado, por ejemplo. Muchas gracias por la participación. Eh, ¿Qué pasa? Es que hay dos problemáticas que veo que son muy importantes cuando se trata de digestión. Además que la cantidad, también el tiempo. El tiempo también puede ser una participación importante en esto. Entonces, no existe una cantidad muy bien definida por masa o por, digamos, por cantidad de material o por tamaño de volumen que se va a utilizar. Esto, la verdad es que sobreportan muchas veces la concentración de KOH que se está utilizando y no necesariamente el volumen que se va a trabajar. Bien, yo diría, si no estoy enganado, que Joan puede me corregir, nosotros estamos utilizando prácticamente el doble del volumen de material con eso. Entonces, si tenemos, no sé, utilizamos una cosa volumétrica ahí, un bracket volumétrico para hacer este tipo de digestión y utilizamos el doble de volumen de un KOH 30%, si no estoy nada. Es el protocolo que adoptamos nosotros para principalmente guerras y tecidos. Pero a veces no nos alcanza a digerir todo el material que está ahí. Que hacemos es agregar un poco más, como mitad de lo que habíamos agregado antes, y no dejar todo el tiempo que dejamos antes. Entonces hacemos un control de más de hora en hora para saber cómo está todo digerido, para que no dejemos mucho tiempo también, porque ya hicimos testes de dejar 24 horas y vemos que muchos plásticos se quebran y se pierde bastante. Entonces tiene que tener un balance de cantidad de tiempo. Perfecto, muchas gracias. Disculpe. Y sobre el mismo KOH, preguntaba Sapka Lagos que el KOH vuelve muy gelatinosa la muestra, dice, y cuesta mucho pues Sí. filtrarla. Ujú. Pregunta si era eso normal o tiene que agregar más o menos KOH. Entonces, se pone mucho KOH. El problema es que sí se deja de ser esta gelatina, como he dicho, pero el problema es que deteriora más el plástico. La solución que tivemos para conseguir filtrar este KOH fue poner un poco de temperatura, Mm. y ahí esta gelatina se quedaba más líquida y bien, facilitaba la filtración. Pero esto es un problema de KOH y bien, otros químicos te dejan una solubilidad un poco mejor, pero depende de acceso. Por ejemplo, el ácido nítrico funciona muy bien, pero es súper problemático de trabajar. Entonces, tiene que dosar el nivel digamos, riesgo que se puede utilizar. Ignacio. Sí, nosotros tenemos la experiencia de ocupar KOH al 10% Ujú. en, por ejemplo, pesar 25 gramos de una matriz
puede ser un chorito o podrá ser otro tipo de materia biológica, en 250 ml de KOH al 10%, eso en 24 horas con una incubación con un rotatorio a 60 grados. Y lo que no ha Ujú. funcionado bien ha sido filtrar, pero filtrar en caliente, como dices tú. O sea, Ah, ok. filtrar en caliente por los distintos filtros y agregándole Twin 60 como detergente. Ok. Entonces, en el fondo, lo que provocamos que no había no se disminuíamos la emulsión que se podría afectar y a la vez todo el material que pudiera haber quedado en la pared o en la copa del filtro, Tiene que ver. podíamos con agua deionizada o filtrada volver a que borde el filtro. Y eso en el fondo ayuda mucho a que no escurra el KOH. El KOH cuando está frío, sí, pues se pone jabonoso y tiende a difundir por las paredes. Y eso Ujú. nos dimos cuenta que quedan fragmentos o quedan partículas de microplásticos adosadas a la copa del filtro. Entonces estamos perdiendo, entre comillas, fragmentos que nos pueden quedar atrapados ahí. Así que la filtración, o sea, la filtración, hacerla en tibio es una buena alternativa para estos casos. Ah, Gracias. claro. No, pero buenísima experiencia acá porque esto ha utilizado, por ejemplo, una concentración más baja que nosotros y ha aumentado un poco el tiempo. Entonces, tal vez sea este balance que ha encontrado y esté mejor. Entonces, acá se queda una sugerencia muy buena de Ignacio. Sí. Sí, Marcelo. Mariana te Sí, pregunta, ¿ustedes a qué temperatura hacían la digestión con KOH? con KOH, si no me engano, 70 grados. Es que, en verdad, empezamos a hacer con 50 grados para no dañar mucho y cambiamos a un poco más de temperatura. Yo, eso, exactamente, porque el primer intento que hicimos, la gelatina se quedó como imposible de filtrar, fue con 50 grados a 30%. Y hoy estamos 70 grados a overnight. Esta es la metodología que estamos utilizando con KOH 30%. Y también comenta que ellos Eh, usan ácido cítrico para frenar y neutralizar la reacción. ¿Ustedes han probado eso? no he probado eso. Sería como para poder neutralizar y hacer con que disuelva esta gelatina, ¿sería eso? Hola, Mm. Marcelo, ¿me Ah, escuchás? No sé si se me escucha. sí, sí, Ahora sí se está. escucha. Sí, no, es que recién escribía porque no podía hablar. Había mucho ruido alrededor. Sí, nosotros, por eso preguntaba, porque bueno, yo justo no pude estar en la charla de la mañana. Preguntaba a qué temperatura estaban haciendo las digestiones y de qué tejidos hablaban ustedes, porque, o de qué organismos, de qué biota en general. Eh, Ah, ok. Entonces, nosotros estamos trabajando bastante con las branquias, Ajá. con las gueljas, que creo que es lo mismo. Eso, es lo mismo. Entonces, las branquias con hígado y con las gónadas. Claro, son Eh, todos bien, bien grasosos y exacto. no, si nosotros la experiencia que tenemos es con bivalvos y lo que hemos hecho es eso, 10% y 48 horas los dejamos más tiempo. Y esa turbidez, sí, lo que vos decís es verdad, agregarle un poquito más como para obtener los translúcidos. Y lo que decía Ignacio de la temperatura, sí, porque cuando se enfrían es donde se empieza a formar esa turbidez. Pero el ácido cítrico lo usamos nos basamos en un trabajo para neutralizar el KOH y evitar también el daño a los filtros, porque en realidad el filtro cuando se empieza a dañar o a saturar es por el KOH, entonces al neutralizar la solución se mejora un poco la disolución, digamos, de todo lo que se extrajo, digamos. Queda un poco, o sea, uno ve que queda más homogénea la solución al neutralizar y
evitas en teoría, se supone que favoreces que no haya un taponamiento de los filtros al momento de filtrar con el Claro, KOH, pero no sé, nosotros claro. no. Y aprovecho la consulta, el producto formado no se queda pegado en el filtro. No, no, o sea, en realidad bueno, nosotros también lo que hicimos después fue agregar ataques ácidos para terminar de limpiar y eliminar, porque lo que te quedan son como unas grasas así dando vuelta que, que Ah, no se terminan de mover y en realidad las eliminas con un ataque ácido. Es la mejor forma, por ok. eso. No sé si Bien. ustedes están aplicando algún ataque ácido a las muestras de estas o no. No, no. Claro. O Ah, peróxido o algo, todavía porque falta. ahí terminas limpiando la materia orgánica y o sea, es como que terminas de eliminar esas grasas que se coagulan. Lo de los detergentes que decía Ignacio, igual Ujú. eh, es Y, algo bueno y- para probar. y por consulta, cuando hace el ataque ácido, directamente hace la filtración, ¿cierto? En el filtro, sobre el filtro, sí, 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 al momento cuando se termina, le ponemos el ataque ácido, sí. O con Perfecto. peróxido o con Ujú. más agresivo, pero con peróxido funciona. Se los limpia bastante, o sea, con el filtro lo deja bastante más limpios, por lo menos. Pero bueno, sí es un tema, porque igual yo creo que también, además de la relación de volumen, el tema de qué tejido, qué órganos estamos usando, si tienen muchas grasas, se va a generar un caldo que puede estar todo Exactamente. disuelto en el gache, pero probablemente ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con agregarle más o menos o más tiempo. Y la temperatura nosotros tomamos 40 grados también por citas de referencias que por encima de eso pasa a ser muy agresivo para ciertos polímeros, pero Sí. sobre todo Eh, los eh, semisintéticos. no, no, muchas gracias por eso, porque en verdad nosotros hicimos Pero testes básicamente. Ah, disculpe, te corté, no, perdón. no, 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 eso que sobre lo que decían las Ah, referencias, nosotros nos basamos en referencias bibliográficas, pero ah, lo que decía era que sobre todo para los semisintéticos, cuando pasás de los 50 grados ya empieza a haber problemas con la degradación o el ataque entre la temperatura y el KH hacia los polímeros. Recomendaban 40 grados. Pero bueno, esas son cosas igual a probar. Cuando uno tiene los equipos a mano, lo puede probar. Para que son trabajos, no, no, pero trabajos muchas para gracias probar. por ese aporte, porque es importante dividir eso, porque, bien, esto cada uno, como no tenemos una cosa, digamos, un guía para hacer este tipo de cosas, aún se quedan muchos testes para encontrar un balance ideal. Y es bueno saber que viene aplicando de esta manera, está teniendo una recuperación ah, eficiente. Entonces, gracias por la sugestión. Bien, Vamos habemos de probando, testar. como todo, probando, Exacto, lo tratando probamos. tratando de mejorarlo. Gracias. Sí, es interesante lo que dicen, porque en el fondo hay diferencias incluso entre las mismas matrices. Nosotros hemos probado moluscos, por ejemplo, los choritos, los mejillones, que tienen un componente muy lipídico, y vimos que al tratamiento nos quedaba esa película después biológica sobre la malla, sobre el filtro de malla, pero también probamos, por ejemplo, moluscos que son más proteicos, que son los abalones, por ejemplo, los locos, y Mm, ahí funcionaba muy bien el KOH y teníamos una filtración mucho más limpia. Entonces, esto es un continuo, o sea, aquí nadie tiene el santo grial, entonces sirve mucho esta instancia para compartir y ver diferencias. Hay diferencias incluso entre las mismas matrices y entre los mismos moluscos, que vamos a tener una muestra más sucia, otro de acuerdo al componente que tenga, pero sí hacíamos siempre nuestro set de muestras con un blanco reactivo, un blanco de agua, un blanco con la solución y un fortificado local. O sea, en el fondo nosotros fraccionamos con más, los fragmentos más pequeños que pudimos lograr y agregándole 30 fragmentos a una muestra blanca.
cosa que después podamos ver y recuperar el porcentaje de fragmentos que vamos a tener en el filtro. Si contamos 25, 27 fragmentos y lo contábamos también entre 3 personas. Entonces teníamos recuperabilidades a veces sobre 80%, ahí ya estamos recuperados más o menos aceptables. Es una aproximación, al no tener material de referencia, podemos improvisar, podemos inventar un material de referencia que tengamos a mano y fraccionarlo lo más pequeño posible. Probamos, por ejemplo, en la Moulinex o en los molinillos de café, tratar de incorporarlos o cortarlos con una tijera muy pequeña. Entonces, en el fondo también te ayuda a tener una aproximación de los rangos que vamos a estar viendo o los rangos que estamos recuperando. Perfecto. No, muchas gracias porque esto también es una cosa importante, tener en vista eh, niveles de pruebas que ya se están haciendo principalmente para este tipo de cuantificación, que hay pocos trabajos que siquiera mencionan algo así. Entonces, gracias Ignacio, es buenísimo que comparta esto con nosotros. Ahí te preguntan si tienen una tamizadora o tienen un tamiz, ojalá ocupar esa tamizadora para hacerla, para fragmentar polímeros que uno tenga y ocupar la tamizadora y ocupar el nivel más pequeño. Entonces esa sería como la opción ideal. O sea, si tú usas un filtro, ojalá el de 25, el de 30, y yo voy a obtener y voy a seleccionar 30, 40 fragmentos de esa porción. Así que ahí, en fondo, ese es un límite que te da una aproximación gruesa, porque no está certificado, no está hecho en un momento en el laboratorio, pero sí te da un avance y te da una seguridad que vas a recuperar un componente y un tamaño específico. Gracias Ignacio. Y preguntaban también sobre qué otros químicos se podían usar para la digestión. Tú habías dicho en la mañana, hablaste creo del ácido nítrico, ¿fue? ¿O acético? Sí, déjame ver si estoy con... Bien, hay un número grande de químicos que se puede utilizar. Hay un grupo grande de químicos como ácido nítrico, agua oxigenada, hay distintos, el KOH. Entonces, hay bastantes materiales que se puede trabajar. No, es la siguiente. Eso. Voy a compartir ahora. Gracias, Daniel. Entonces, obviamente, es un apañado de técnicas de extracción y estos químicos son químicos que se utilizan comúnmente para extraer de biota. Y lo que hizo este artículo fue utilizar él como referencia de reactivo o no reactivo con plásticos. Entonces, para todos estos químicos se puede utilizar en la digestión de diferentes tipos de tejidos. Un poco diferente, pero como sugestión a este artículo, este paper, que ya se pone como diferentes tipos para diferentes organismos. Entonces, si quieres utilizar como referencia base para se tratar de extracción de microplásticos, si quieres utilizar para testear, para probar, creo que se puede partir de esta referencia que está buena ahí, está reciente. Entonces, esta sería la sugerencia que daría yo en este caso. No sé si es de Sí. agrado de la respuesta, si no, por favor pregunte que pueda intentar complementar. Ujú. Yo, Marcelo, quería hacerte una pregunta. Si Claro. habías, si en la parte de separación por densidad habías probado otras sales distintas al cloruro de sodio, como el cloruro de zinc, yoduro de sodio. Sí, en nuestro laboratorio nosotros ya testeamos agua de mar, milicú, iodeto de sodio, cloreto de sodio y brometo de sodio. De estos, para ser
sincero, así, en niveles de recuperación, el iodeto de sodio fue más eficiente. El grande problema es que el iodeto de sodio es más caro, bien caro para se comprar, y para se llegar a una densidad de 1,7 era un tanto cuanto complejo porque tenía que se quedar haciendo una solución bien, haciendo una saturación bien lenta, y así como tivemos problemas también con el cloreto de sodio cuando empezamos, pero es un trabajo químico un tanto cuanto trabajoso, pero en términos de eficiencia era mejor. Pero a nivel, se puede poner costo-beneficio, tal vez no sea el mejor para se trabajar. Claro, y en términos prácticos, trabajar con esas otras sales es complejo. ¿Se pueden recuperar una vez utilizadas? Ah, la recuperación es un poco difícil dependiendo del tipo de matriz que se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, se está utilizando sales con matrices de sedimentos y todo. La recuperación no es tan buena porque la densidad después de hacer una filtración no está, no se puede solamente complementar. Es bien complejo de hacerlo funcionar, digamos, de nuevo. Ah, pero en términos de cantidad hecha, es posible hacer bastante y mantener por bastante tiempo. Entonces, no sé si recuperar esto sería, digamos, creo que preparar un nuevo es más eficiente que intentar recuperarlo. Entonces, no aconsejaría gastar tiempo en eso. El problema es principalmente el precio, porque el iodeto de sodio en Brasil está carísimo. Y los residuos también. Es Exacto. complejo. Es complejo de manejar después para descarte y todo. Claro, ¿verdad? Marcelo, ¿qué volumen usaban en la flotación Para para hacer la flotación por densidad? 5 veces. 5 veces, pero eso, ¿qué volumen más o menos? ¿Cuántos Ah, mililitros? então, utilizábamos béqueres que poníamos como de material alrededor de 100 ml y el volumen 500 ml. Es bastante. Es que necesita de un grado grande de distancia para que la sedimentación ocurra de manera que realmente el plástico se quede arriba. Y agitaban. Agitaba, dejaba sedimentar por pelo menos 8 horas, sacaba todo, agitaba nuevamente y hacía este proceso de 3 a 5 veces, depende. Marcelo, Y ahora en bu- quería hablar Mariana después, perdón, del profesor Suárez. Claro. Ah, Hola. Mariana. Hola, sí, nosotros tenemos experiencia con el cloruro de zinc, que es muy caro, pero es muy bueno, se llega fácilmente a densidades de 1,7, 75, 1,8, no es tan complejo su disolución. Lo que pasa que es muy caro, obviamente, corrosivo, pero sí realizamos el reciclado. Nosotros lo que hacíamos era extracciones de sedimento y lo que hacemos es decantarlo, dejarlo decantar un buen tiempo, sacar los sobrenadantes después de las extracciones y hacer un filtrado siempre varios, digamos, micras por debajo de nuestra línea de corte. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de corte en 100, lo filtramos a 25 micrones, el reciclado, y rectificamos la densidad con nuevo, digamos, agregando una cantidad extra del cloruro de zinc, pero sin tener que volver a preparar las soluciones de cero. Y funciona bastante bien. O qué sea, bueno. es al costo que tiene, y además el tema es el residuo que uno genera, porque si no está generando, no te dura más de 2, 3 extracciones, un litro, digamos, más de 2 veces o 3 veces ya no lo podés usar, que se te empieza a bajar la densidad. Entonces es mucho litro de esas soluciones, pero para sedimentos funciona muy bien. Y el reciclado, bueno, es, es tan laborioso como volver a preparar uno nuevo, pero en realidad la relación del costo es, es significativa porque uno puede manejarse con
por ejemplo, nosotros hacemos una relación de 5 litros reciclados y esos 5 litros, con los 5 kilos prácticamente que prepararíamos los nuevos 5 litros, vamos reciclando y nos dura muchísimo más. O sea, no gastas más de 100 gramos por vez que lo que la reconstituís a la solución, cuando más o menos gasta 900 gramos por litro. Entonces es muy conveniente en esas soluciones caras uno tomarse el trabajo de reciclarlas. Con el cloruro de sodio también lo probamos y bueno, no, es mucho más sencillo obviamente es más económico, pero es mucho más igualmente sencillo de rectificar las soluciones, siempre filtrando a un filtro mucho más bajo o cascada de filtros para limpiarlo y luego siempre haciendo un filtro por debajo de nuestro corte. Sobre todo, por ejemplo, para el caso de arenas, como se habla en remarco, que estás en un corte de 300 micras, es muy fácil filtrarlo a 100 y a 50 micras y ya estás muy por debajo del corte como para poder reciclarlo. Sí, claro. Gracias. Sí, No, pues no. esta experiencia es buena porque en verdad la parte de reutilizar este material de separación por densidad es una cosa que sí se economiza bastante, pero también tiene limitación. Gracias por agregar eso porque no podemos reciclar infinitamente. Es una cosa que tiene un límite de reciclaje. Gracias. Exactamente. El profesor Benjamín, creo. Benjamín. El profesor Benjamín va a hablar un poquito sobre otra cosa, sí, Complementario. un complemento. Ok, gracias. Muy breve, buenas tardes a todas y todos. Extraordinaria participación, que estamos muy contentos, que ojalá esta discusión, esta conversación sirva justamente a los colegas, las colegas más jóvenes que están abordando sus doctorados, sus tesis. Y a veces necesitamos conversar estos detalles y compartir la experiencia, tal como comentaba recién Mariana hace un poquito. No, yo me quiero referir a la conciencia que hay que tener sobre el tema de las interferencias. Y ya lo mencionaba, se ha mencionado varias veces aquí, lo mencionó Marcelo. Es fundamental que si uno va a un sitio de muestreo externo, una playa, una caleta, o sale a navegar a eso, y uno distinga cuáles pueden ser las fuentes de contaminación que existen en esos lugares. Y esas pueden ser las fibras de artes de pesca, la degradación de flotadores que se utilicen en acuicultura, todos los cabos de pesca, todo lo que sirva para amarrar embarcaciones, para levantar pesos, las redes de pesca, los utensilios que se empleen dentro de la embarcación, fuera de ella, y la contaminación que aparezca obviamente en las zonas aledañas, en las playas. Ahora, eso va a depender naturalmente de dónde se muestrea. Si se va a un manglar que va a recoger, por ejemplo, microplásticos que vienen bajando hacia el mar, es un proceso distinto. Pero tener esa biblioteca, tener colecciones de las fibras, los trocitos, los plásticos, los mesoplásticos que están alrededor, me parece a mí esencial. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar, los tipos de plástico no es un número infinito de variedades de materiales industriales. En artes de pesca, tú puedes imaginarte que en general hay plásticos que vienen de las redes y los cabos de pesca, para las amarras. Puedes también tener otros plásticos que son pinturas, que son resinas epóxicas, que dependen cómo se pintan las embarcaciones, cómo se pinta el muelle, cómo se pintan las casas, etc. Y eso ayuda mucho porque el conjunto de tipos de plásticos industriales no es infinito en los medios que estamos viendo. Corresponden a un origen antrópico, fueron fabricados con sus respectivos aditivos, podrá haber miles de aditivos, pero en nuestros ecosistemas el número, la variedad de esos plásticos es relativamente estrecha. No podemos hablar de miles, podemos quizás hablar de unos 100 tipos de cosas que vemos en el mar. Entonces, incluso si uno puede identificar químicamente ese tipo puede darse la oportunidad
y uno puede identificar a qué corresponden, a qué arte de pesca corresponden, incluso de dónde vienen. Eso ocurre, se hace con espectroscopía infrarroja y Raman para algo muy distinto a lo que estamos conversando hoy día, que es, por ejemplo, a tener la colección de pigmentos y colorantes que se usan en las artes plásticas, en los cuadros de los grandes maestros y de los maestros más modernos. Se puede distinguir si una copia, si un cuadro hermoso de alguna que parece que es un Rembrandt o es un Tiziano, es una excelente copia o es un original que está valorado en muchos millones de dólares. Se hacen pequeñas muestras el cuadro normalmente de los bordes, o se utilizan espectrómetros que son portátiles y que pueden iluminar una sección del cuadro e identificar los pigmentos. Y hay colecciones de pigmentos y colorantes, que son distintas sustancias, que tienen curatorías en los museos. Hay una base de datos de pigmentos, algunos de los cuales se usan en las artes de pesca, además, que son modernos, obviamente, no son de hace 300 o 400 o 600 años, que están en una base de datos que se llama IRUG, R-I-U-G, donde cada pigmento, perdón, tiene una designación de dónde está el pigmento de referencia. Y te vas a encontrar que un ultramarino cualquiera está en algún museo en Ámsterdam y que ahí se puede revisar y tener la referencia y eventualmente ir a comparar con ese pigmento de referencia. Incluso en ese mundo tan distante a lo que estamos conversando, pero que tiene que ver con belleza, y belleza está en todas partes, se encuentra un número finito de pigmentos antiguos y modernos. Los modernos son más abundantes en general y hay algunos que no se utilizan en las artes plásticas, ¿ya? En la pintura, en ese tipo de actividades humanas. Pero hay también los pigmentos que se utilizan en la industria, están catalogados y descritos. Bueno, lo doy como un ejemplo de por qué importa tener en nuestros respectivos países y lugares una colección de los plásticos que invaden nuestro medio ambiente, tenerlos fotografiados, tenerlos conservados, por ejemplo, en un tubo de ensayo, con una tapa que no sea plástica, obviamente, bien marcados, que puedan hacer seguimiento y bien cuidados, ojalá en un lugar oscuro, que no los afecte la luz. Porque siempre van a poder tomar un pedacito de eso o la misma fibra, llevarla a un FTIR o a un Raman y van a poder identificar y hacer la trazabilidad. Ahora, en el aerosol flota todo. Si yo me rasco la cabeza, caen células muertas. ¿Ya? Si me paso la mano por la ropa, puedo observar que saltan fibras, en este caso de algodón. Todo nos invade. Nos aterraríamos si pudiéramos mirar todo lo que flota alrededor nuestro en tamaño microscópico, en pequeñas fibras y pequeñas partículas, el hollín que cae. Cuando dejas de pasar en una habitación, dejas de pasar un trapito en la superficie de un mueble, tú sabes perfectamente que si estamos sobre todo en una ciudad media contaminada, vas a tener una capa que puedes retirar con el dedo y vas a ver cómo tu dedo se tiñe del aerosol que ha caído en ese caso. Entonces, este es solamente un comentario para que tomemos conciencia de la necesidad de tener nuestras propias bibliotecas, nuestras propias colecciones de partículas y de plásticos de todo tipo, ojalá georreferenciadas, saber dónde se sacaron, cuándo se sacaron, y poder eventualmente comenzar a medirlas y caracterizarlas químicamente. Y para eso nosotros podemos, obviamente, colaborar como lo han demostrado siempre los colegas de Lara, que aquí están presentes, a quien agradecemos su dedicación y su viaje a los fríos confines de estas latitudes. Eso es lo que los quería conversar. Y me alegro mucho que por las numerosísimas preguntas que han llegado de la interacción, que pueda esta actividad servirles en su vida de desarrollo profesional y científico. Eso. Chao. Muchas gracias, Benjamín. Dejo a Marcelo para que se pueda despedir, obviamente. Bien.
Bien, gracias a todos que están participando. Fue buenísima la participación hoy y las preguntas. Bien, muchas gracias. Esto agrega bastante. Oh, están todos. Qué divertido. Eso se ve muy divertido. Eso, muy bien, todos saludando para el video. Muchas gracias. Gracias a todos.